Ya, primero buenos días a todos, espero que todos estén bien, ya. Y tal como se los comenté en un principio, para cumplir con el protocolo que estableció la universidad, ya, vamos a hacer el laboratorio específicamente de una hora desde ahora para adelante, ya. Y la persona que tiene que disertar va a quedar al final, de últimos minutos, después de la hora, ¿ya? Y los que se quieran quedar a ver la disertación se quedan, y si no me quedo yo con la ayudante. Ya, esa es una cosa. La otra cosa que también involucra el famoso protocolo. Nosotros estamos en la experiencia número 6. Son un total de 10 y la universidad hace un descanso cada 4 semanas. Entonces vamos a alcanzar a hacer las 6, las 7, las 8 y las 9. Y luego van a tener la semana de descanso, o sea, todos vamos a tener la semana de descanso, ¿ya? Y de regreso tendríamos la 10 y después sería la prueba final. Ahora, ahí rectificó en el grupo, Javier Silva tiene un 6, mencionó Fernández. Ya, ahora, ¿cómo van a ser eh, las evaluaciones? El porcentaje de evaluaciones, ya lo tengo aquí escrito. Los controles llevan un 10% de la nota, ya. La disertación va a llevar un 5%, que se va a juntar junto con unos trabajos que se acuerdan de ese cartoncito con las agujas que ustedes traspasaron y otros que se les van a entregar, ¿ya? Ahí tendría el 20%. Los informes van a llevar un 40%. Esas tareas que me mandan al LOA llevan un 10% y finalmente quedaría la prueba, ¿ya? Y la prueba, todavía no he visto el diseño, pero según protocolo serían una prueba como, está pensado como para una hora, pero ustedes van a tener 3 horas para responderle y van a tener que hacer enviar una especie de informe que ahí lo vamos a conversar con la ayudante. Y eso sería el 100% de la evaluación del laboratorio, ¿ya? Ahora, quedo yo también con este curso, eh, que cuando se vuelva a la normalidad, ya el compromiso mío y de parte de los ayudantes que el laboratorio va a estar abierto, para que todas las personas de este curso pasen y un día o 2 días les mostremos físicamente lo que ustedes no han podido ver físicamente, ¿ya? Que lo han visto en forma teórica o a través de alguna película, ¿ya? Y eso. Entonces ahora vamos a partir con el laboratorio del día de hoy. ¿Alguna consulta de lo que acabo, o comentario de lo que acabo de decir? Profesor, una consulta. Dime, Felipe. Resulta que hoy se va a someter la carrera de Ingeniería en Minas a votación a paro. ¿Qué va a Sí, pasar después con eso? ¿Qué ocurre? mira, ¿Seguimos? ¿Cómo lo ve usted? mira, eh, tal como lo dijimos en reunión de académico el día de ayer, ya, los que van a estar en paro son ustedes. O sea, había un comentario, no sé si se los dijo su delegada en la reunión, ya, pero yo no sé si se da en este laboratorio de que alguno tenga el problema de lo que dicen que tienen en el paro, para llamar a paro, ¿ya? Y entiendo que esa moción se levantó porque hay 3 o 4 carreras que ya están en paro desde marzo, ¿ya? Y que son otras condiciones que las que tienen la gente que tiene el departamento. No lo sé, ¿ya? Esa es mi opinión. Ahora, nosotros vamos a seguir nomás, vamos a seguir avanzando. No tenemos una instrucción que diga que vayamos a parar. Ahora, no podemos, también está puesta la nota dentro del protocolo, la nota P. Si en caso de que no se termine el laboratorio, yo voy a tener que poner P nomás. Eso. No sé si te respondí, Felipe. Sí, muchas gracias, profe. Gracias. Ya. Ya, entonces voy a comenzar. Si no hay más consultas o me quieren hacer algo de preguntas de esto, voy a partir con lo del día de hoy. Ya, entonces voy a compartir la pantalla.
El objetivo final, yo creo que de todos los que estamos acá, es que ustedes aprendan y sean pares de nosotros. ¿Ya? Ese es el objetivo último. ¿Ya? Ya. ¿Lo están viendo la presentación? Yo ahí, como yo no soy... Sí, profe, sí se ve. ya, bien. Entonces, ¿qué es lo que corresponde el día de hoy? Y voy a hacer una pequeña introducción. ¿Ya? Nosotros, a la fecha, ya hemos visto o realizado, o sea, programado el laboratorio en función de ensayos que son de carácter no destructivo. ¿Qué significa de carácter no destructivo? En el cual nosotros tenemos una muestra y para obtener su resultado, efectivamente nosotros no la destruimos, ¿ya? Destruir significa que tú, una vez que la ensayas, ya no la puedes volver a reutilizar. Entonces, desde ahora, de la experiencia 6 hasta la experiencia 9, corresponden ensayos que son de carácter destructivo, ¿ya? ¿Qué significa destructivo? Que yo voy a la muestra le voy a imponer una cierta fuerza que va a hacer reaccionar esa muestra de alguna forma y me va a entregar algún resultado en el cual ya voy a dañar la muestra, ¿ya? Entonces, hoy día corresponden dos ensayos que se llaman el ensayo de carga puntual y la esclerometría. Como son un poquito, vamos a empezar a conversarlo, ¿ya? Jorge Marchetti, ¿estás por ahí? Con audio. Sí, profe. Jorge, el ensayo de esclerometría, ¿en qué consiste? En forma rápida. Es el número de rebotes que da el martillo Ya, en pero, una... correcto. En forma rápida, ¿qué es lo que es? Es un aparato que se Sí, llama martillo, o ¿ya? esclerómetro, ¿no? O esclerómetro, ¿ya? Ahora, el nombre oficial se llama esclerómetro. O sea, lo que Sí. pasa es que hubo una persona que se llama de apellido Smith, que inventó el sistema, ya, y le puso martillo Smith, pero en forma oficial se llama esclerómetro, ¿ya? Ujú. Entonces, ¿y en qué consiste? Consiste, tal como decía Jorge, un aparato que da un golpe y ese golpe queda registrado. Ahora, ese registro ya se hace a través de un rebote. Y lo que Sí. estamos Se debería viendo, tomar, te escucho, se debería tomar el pic de ese rebote. el pic del rebote, aquí llamada el Claro, pic, ¿no? Como el número más alto que registre dentro de esa... eh, ya, lo voy a poner de otra forma, ¿ya? Supongamos que a ustedes, en forma especial, les piden en una faena minera, ¿ya? Realizar en forma rápida sobre un banco completo que debe tener, no sé, 100 metros, ¿ya? Les piden, antes de hacer cualquier tipo de perforación o elementos que quieran averiguar los geólogos, le dicen, oye, ustedes están recién entrando o van a hacer su práctica, por favor, necesitamos saber cuánto es el valor del UCS, ¿ya? O de que o la resistencia a la compresión en forma rápida que tenga ese tipo de roca. Entonces, ¿qué es lo que van ustedes? Van a hacer un mapeo, tal como hacen los geólogos. Y ese mapeo se hace en la muralla del banco, ¿ya? O en el lugar donde ustedes quieran, le están pidiendo realizarlo, ¿ya? Siempre bajo todas las condiciones de seguridad que deben tener. Entonces, ¿y cómo se hace ese mapeo? Ustedes van con el martillo y van anotando cada ciertos tramos, ¿ya? Van anotando el valor del rebote que les entrega el martillo. Nosotros, ¿cómo lo hacemos en el laboratorio? Se los voy a mostrar en una película un poquito más adelante, ¿ya? Específicamente,
se busca un adoquín de los que tenemos en la parte de afuera, ¿ya? Y se marcan 10 puntos. Y de esos 10 puntos, luego ustedes sacan un promedio, ¿ya? Con ese promedio de rebote, ustedes lo van a trabajar ese promedio. ¿Y cómo lo van a trabajar? Van a eliminar alguno de los valores que ustedes ensayaron, de acuerdo, sí. Jonathan, ¿te acuerdas cómo tú desagregabas o sacabas valores del martillo? O sea, como el filtrado, Sí, ¿cómo hay te filtras? sí, hay que sacar el promedio primero de los 10 datos tomados ¿Correcto? y después de ese promedio hay que sacar los valores que difieran en más o menos 7 unidades. Perfecto, ¿ya? Entonces, el paso posterior, Jonathan, ¿cuál era? Es después sacar el HR, ¿Ya? porque ya tenía el factor de corrección y con el promedio prima, por decirlo así, que es como el promedio filtrado, puedo sacar el HR. Ya, pero tú mencionaste una palabra que es clave, Javier. Él mencionó una palabra clave que se llama factor de corrección. ¿Qué es lo que es el factor de corrección? Javier, ¿estás por ahí? Sí, sí, el factor de corrección relaciona el diámetro, Estamos hablando de martillo, no estoy hablando en PLT. Todavía no sí, hemos llegado a esa parte. el factor de corrección, no sé, se me olvidó. Carlos. Carlos Cifuentes. Digo, profe. ¿Qué es lo que es el factor de corrección? ¿O en qué consiste? No, no sé, profe, tampoco. Sara. Profe, el factor de corrección es la división entre el número de dureza de rebote del yunque por el número de rebote promedio medido en el yunque. Ya, perfecto. Fernanda, ¿quiénes son las personas que estaban? Parece que Sara era una de ellas, ¿no? Sí. Ya, Sara quedó libre, no necesita dar... Ok. ¿ya? La respuesta es correcta lo que dice Sara, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos un martillo que ha sido usado, por ejemplo, 1000 veces. Ustedes han tenido que hacer 1000 ensayos de rebote. Ese martillo es un elemento metálico que tiene un resorte al interior que lo que hace, entrega un golpe y este retorna a su posición original y marca el valor del golpe o ese rebote. Entonces, lo que nosotros hacemos es corregir ese valor que me está entregando ese martillo a través de un yunque. Ya, un yunque es un aparato metálico pesado, medido y calibrado, ¿ya? Yo no me acuerdo, sí, parece que la norma decía cuánto pesaba un yunque. ¿Cuánto pesa un yunque? Mayor o igual a 20 kilogramos. Exactamente, ¿ya? Ya, voy a avanzar un poquito. Esta experiencia, chicos, este último tiempo se estuvo haciendo en terreno. Lo que ustedes así, o sea, salíamos cerca del cajón del Maipo y ustedes medían el número de rebote en las cajas de un túnel, ya que es más o menos asimilándolo a una faena como se debería hacer. Ya lástima que no pudo ser este semestre, pero esa era la idea. Tal como lo dijo Fernanda, nosotros era un túnel que antiguamente se ocupaba para ferrocarriles, ¿ya? Era un túnel chocreteado, ¿ya? ¿Entienden lo que es choqueteado? Choqueteado significa que es un túnel que tiene una cubierta de cemento, ¿ya? Donde nosotros con un martillo se marcaban las cajas izquierda y derecha cada cierta cantidad de metros, ¿ya? Ahí donde se sacaban los promedios de rebote y efectivamente cuando se veía la experiencia ya, ustedes podían ver cuando la palabra se dice se abomba, ¿ya? Cuando un túnel que está con chocret, ¿ya? Ese túnel
ustedes le pegan con el martillo, y les va a salir, por ejemplo, un valor de 20 o de 30, y pegan medio metro hacia el lado, ¿ya? Y les va a salir un valor de 50 o de 60, ¿ya? Es como cuando golpean con una mano sobre una muralla y suena como una bóveda, ¿ya? Eso ocurría, ¿ya? Y para qué nosotros podíamos, o sea, cómo podíamos definir eso, simplemente cuando teníamos los promedios del arco del túnel y veíamos que existía una gran diferencia. Entonces, ahí en la fotografía ustedes ven un martillo, ya, y ven un yunque en la mano derecha. ¿Están viendo la presentación o no? ¿Cierto? Me quedé con la duda. Sí, profe. Ya. Sí, profe. Entonces, ahora, este martillo, si ustedes lo ven así en la fotografía como aparece ahí, ya es como una especie de una botella que tiene un émbolo, y ese émbolo es retráctil, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos en realidad? Lo primero que tenemos que hacer, antes de empezar cualquier experiencia, nosotros tomamos el martillo y lo calibramos. ¿Qué es lo que significa calibrar? Significa el valor que aparece, un numerito acá, en el lado inferior de este martillo, ¿ya? Tiene que tener relación con el valor que aparece en el yunque, ¿ya? Y si esa relación, por ejemplo, este martillo, supongamos que me diera un valor de 50, ¿ya? El yunque tiene un valor de 72. Entonces hacemos la división entre esos valores y con eso vamos a tener el valor de calibración de ese martillo, ¿ya? Entonces, una vez calibrado, vamos a tomar las medidas, ¿ya? Ahí está la fórmula del factor de corrección o factor de calibración, ¿ya? Ahí está la forma de cómo se hace la calibración, ¿ya? Y la otra cosa importante, este martillo no es un martillo digital. Nosotros tenemos dos tipos de martillo en el laboratorio, ¿ya? Uno que es un martillo digital automático, que no se lo he mostrado a todos, pero lo tenemos ahí para hacer algunas mediciones específicas cuando llegan ensayos de alguna faena minera, ¿ya? Y el martillo corriente, que es este, ¿ya? Y si se fijan, acá está encerrado en un circulito dos puntos importantes. El primero de ellos es que nosotros empujamos el martillo sobre la muestra, ¿ya? Y una vez que, sin soltar el martillo, pega el golpe, nosotros apretamos el botón, y con el botón me va a dejar la marca donde llegó el martillo, ¿ya? Entonces, esta es una una explicación de la forma práctica de cómo hacen el ensayo, ¿ya? ¿Quién más? Carlos, parece que ¿quién era la otra persona, Fernanda, que estaba con una nota deficiente? Carlos y Jorge. Carlos, ya tenemos esa figura adelante en la presentación. ¿En qué consiste esa figura? La verdad, profe, no sé, no estudié muy bien las normas, Ya, y para serle Jorge. sincero. Profe, no, yo no veo muy bien porque estoy del celular, pero Ah, ya, ¿en qué consiste el gráfico? Es sí. ¿En qué consiste el factor gráfico? que tiene en el eje X, sería la resistencia, Ya, correcto. y sobre el eje Y debería dar a ver, compresión, fuerza, ya. Es la carga, ¿no? Como resultado, ¿ya? Y aparecen Como unas líneas resultado. diagonales. ¿Qué es lo que son esas líneas Sí. diagonales? O sea, del eje X nosotros nos subimos con un elemento hacia arriba, vamos marcando, y vamos a chocar con una línea diagonal. ¿Qué es lo que es esa línea diagonal? Que me indica hasta el punto en el cual yo me tengo que ir hacia la mano derecha.
quería hacer la corrección de... No. Ya, no importa, lo voy a explicar yo acá a los que Ah. están mirando acá. Entonces, nosotros tenemos el promedio de los rebotes, ya, y fíjense que acá hay 4 líneas que están acá abajo, o 5 en realidad, que indica de qué ángulo estoy haciendo el rebote, si está en 90 grados, está en 45, está perpendicular a la pared, o estoy haciendo el ensayo en posición oblicua hacia arriba, ¿ya? O perpendicular hacia arriba, ¿ya? Entonces, de acuerdo a esa posición, ya me voy a ubicar dentro de este gráfico. Luego voy a subir con ese punto de rebote hasta ¿qué línea? Hasta una línea que me está indicando el valor de la densidad del elemento, ¿ya? 2,6 gramos en centímetro cúbico, ¿ya? Y en este caso hay 2,6. Y en ese punto, que tengo los dos inputs, la densidad y tengo el rebote, ¿ya? Giro en 90 grados y voy a obtener el valor de el UCS o el valor de la compresión uniaxial, ya de forma indirecta, ya que aparece aquí en este caso 140 megapascales. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Ya la unidad de desarrollo en ingeniería, llamémoslo así, para todos los cálculos se llama el UCS. ¿Ya? Con el UCS nosotros podemos realizar un montón de cálculos, categorizar la roca, etc. ¿Ya? Y en eso consiste el ensayo del martillo Smith. ¿Ya? Ahora me voy a devolver para no... Profe, pero la diagonal entonces solo es como Es la referencia en valor de la densidad. una referencia entre ese valor, por ejemplo, a los 50 más o menos, o antes, un poquito Claro, un poquito antes de 40. 50 el rebote, ¿ya? Ya, ese es el número de rebote. Sí. Y un poco más arriba lo que va a encontrar es la densidad de la roca. Correcto, a la cual le pegaste. A la cual, ya. Entonces, ya conociendo la densidad de la roca, que es un dato de entrada, de ahí obtenemos el USC. Claro, tú te vas a la mano derecha, a la mano izquierda, ¿ya? Y obtienes el valor en el eje Y del UCS. Profe, Javier, dime. ahí en el gráfico hay una curva. Como la parte de arriba, que llega hasta lo más o menos 250 y parte en el 20. En el 20 de UCS. Y... Es una corrección, pero no lo usamos nunca. Nosotros usamos abajo en el eje X, en la diagonal, y luego usamos el eje Y en la mano izquierda. ¿Ya? Esa es una corrección, pero no la usamos. ¿Ya? ya vi. Ya. Entonces, voy a seguir. Ahí está una figura, cómo le están pegando a una roca, ya, si está diagonal, y ese ángulo es lo que aparece en la parte inferior de la gráfica, ¿ya? Y ahí está el caso de ejemplo, que creo, no sé si se los preguntaron hoy día en el control, que, ¿ya? En el cual tienen el promedio y la media, ¿cierto? Después sacan ese valor, lo filtran, ya el más menos 7, ¿se acuerdan? Sacan el factor de corrección y obtienen el valor del resultado final el cual estaban buscando. ¿Ya? Y ahí está la explicación en la parte superior del caso de ejemplo. Y aquí lo hacen. Toman ese valor, llegan a la parte superior y obtienen el valor del UCS con una densidad que está entregada. O sea, lo mismo que le acabo de conversar. Ya, nos vamos a la otra experiencia, la experiencia del PLT. Carlos, ¿te acuerdas en qué consiste la experiencia del PLT? Sí, se realizan, es una experiencia que se realiza de ensayo a una roca para saber la resistencia a la compresión que tiene. Correcto. Ya, ¿y cuál es la limitación que tiene este PLT?
como hasta como el valor o hasta como donde te llega. La limitación me refiero cuál es claro, en valor. O sea, hay varias limitaciones, pero ¿Y ¿cuál es cuáles el son las valor? condiciones que debe cumplir la muestra, por Exactamente. ejemplo? Hay que tiene que ser como una roca firme, o sea, como que no sea fácil a la fractura, ¿Ya? parece que es una. Y las demás y De no me hecho, acuerdo de la estaban en otra. el control. Sí, es como que no las Ya. tuve muy buenas. Yo tengo una respuesta, pero Jorge, Puede habla. con... ser, profe, puede ser que sea que la roca tiene que tener 15 megapascales de resistencia, más o menos. ¿Qué dice don Jorge? La, la carga máxima permitida debería ser 50 kilonewtons a la que se debe Partamos por aplicar. eso, partamos por eso. Sí, Eso es la primera condición. Las máquinas están calibradas a 50 kilonewton máximo, ¿ya? ¿Sí? ¿Qué más? Del tiempo de respuesta deberían ser de 10 a 60 segundos para registrar ese Correcto, dato. muy bien, Los diámetros de la muestra no deberían exceder los 85 milímetros y no perfecto, ser menor a 30. ¿ya? Parémonos ahí. Jonathan, ¿tú te acuerdas los 85 milímetros a qué es lo que equivale? Usted Cuando dice, en la primera clase, o no sé, primera o segunda clase, nosotros hablamos de los diámetros de perforación. Y nosotros Sí. hablábamos de un diámetro de 85 milímetros. oh, no, HQ, NQ. no me acuerdo, profe. Lo único que aprendí para este ensayo fue que era NX, más que nada se ocupaban los Perfecto, sí, diámetros. sí, sí, no estamos claros. Pero los 85 milímetros, Javier, ¿te acuerdas tú? ¿O alguien se acuerda de los que están en el Profe, curso? es el diámetro Profe, PQ. la relación del PQ, no, largo PQ, diámetro. PQ. Esa era la respuesta. Ya, el máximo que yo puedo ensayar dentro de una máquina de PLT es un PQ. Ujú. ¿Ya? Luego, sigamos. Y la Jorge, dureza media la dureza media de la resistencia debería ser mayor a 15 megapascal. ¿ya? Por- una pregunta para Carlos. Carlos, ¿por qué crees tú que una roca muy débil no va a servir a hacer el ensayo de carga puntual? Yo creo que porque la roca igual debe tener cierta resistencia, porque si al aplicarle el ensayo la roca se pulveriza o se rompe, no va a funcionar, entonces no va a poder sacar como los datos necesarios para poder usarlo. Ya, efectivamente es eso, pero creo que Jorge lo mencionó cuando dijo, El número eh, de 10 a 60 segundos, entonces si es muy débil no va a soportar ni tan siquiera en ese rango. ya, perfecto. Ahora, Javier, una consulta para ti. Cuando se está realizando el ensayo, ya, ¿cómo se hace el ensayo? ¿Cómo tú ves o tú lo leíste o lo miraste? El ensayo se posiciona o sea, recomendado en estos bloques en B para que la muestra no se mueva y se le somete se le somete son unos conos truncados, los cuales se realiza una compresión y se determina la presión en la que se fractura. Igual debe cumplir la muestra alguna como parámetros para no ser rechazado. Por ejemplo, que la fractura tiene que pasar por ambas secciones donde se está sometiendo la carga y eso principalmente. Ya.
Bueno, ahí ven en la fotografía, en la mano derecha, ¿ya? Ustedes ven que hay un testigo, y aquí está puesto en forma horizontal, y hay dos conos que están apretando el testigo, ¿ya? Ahora, esto es en forma manual, ¿ya? Si fijan al lado hay una palanca, es como cuando ustedes van a subir la rueda de un auto, ¿ya? Una gata Empiezan a hidráulica. mover en forma manual la gata para levantar el auto para sacar la rueda, ¿ya? Acá es lo mismo, ustedes, no hay una aplicación de fuerza en forma pareja, ¿ya? Esa es una forma manual, por eso se pide o se dice que el ensayo debe durar más de 10 segundos, porque si ustedes lo hacen en forma rápida, ya el ensayo se va a romper, ya y significa que la aplicación de la carga en función del tiempo fue demasiado rápida. Entonces mínimo piden 10 y máximo 1 minuto, ¿ya? Entonces, esta palanquita ustedes la bajan y esto va a empezar a apretar, ¿ya? Y llegan a un tope y luego tienen que subirla nuevamente y empezar a bajar. Entonces, generalmente, uno ya cuando está entrenado a hacer el ensayo, ya esto, llamémoslo así, uno ya se adecua a esa cantidad de tiempo que exige la norma. Cuando uno no está entrenado, uno llega y le baja con fuerza y se rompe la muestra antes de los 10 segundos y queda invalidado el ensayo. Profe, una consulta. Jorge, o Jonathan. Jonathan, estos ensayos, el martillo Smith y el PLT, se ocupan solamente porque el equipo para hacer la prueba de compresión en Excel es muy caro. Efectivamente, si tú compras una máquina de compresión axial, necesitas un espacio físico para poder hacer el ensayo. La máquina debe costar alrededor de 16 millones, ya más todos los otros Ya, elementos. Entonces, el martillo es muy fácil. Tú con ya, menos de 100 dólares, tú ya tienes un martillo y te vas a obtener una cantidad de ensayo en forma rápida, ¿ya? Y piensa ya, que para obtener el ensayo, el UCS, tú tienes que pasar sí, con todo el proceso anterior que hemos hecho, todo, sí, ¿ya? De rectificar, calibrar, cortar, perforar. Entonces, sí, esa es una de las ventajas que tiene estos ensayos. Ahora, ¿cuál es el problema? Que tú tienes que calibrar este ensayo. ya, Por ejemplo, ¿qué significa la calibración? Tú haces 1000 ensayos PLT, ¿ya? Y te dio un cierto rango, de acuerdo a una cierta tabla. ya, Y después de eso, tú tienes que hacer sí o sí ensayo UCS. Con esos ensayos UCS, ya, tú obtienes después una correlación entre el ensayo PLT que tú obtuviste y el ensayo UCS, ya, ¿ya? Entonces, acá está la forma de cómo hacer los ensayos, ¿ya? Y el tamaño de las muestras, esto está puesto en la norma, ¿ya? Donde para el caso de un testigo, ya se toma el diámetro en esta posición y este es el largo, ¿ya? Y otra cosa importante, relevante, es que cuando ustedes tienen la muestra de forma manual, ya tienen que sacar un diámetro equivalente. ¿Qué es lo que se llama un diámetro equivalente? Tiene una muestra que es irregular, ¿ya? Por ejemplo, esta que aparece acá, en la parte inferior. Esta muestra irregular, primero tengo que ubicar el punto central donde voy a cargar la roca. Y luego tengo que hacer que este perímetro se convierta en un diámetro. ¿Y cómo se convierte en un diámetro? Ustedes ven el perímetro de una muestra cualquiera, en un perfil determinado, ¿ya? O donde vayan a marcar el puntito, y ese perímetro lo llevan al perímetro de un círculo, y a través del perímetro de un círculo despejan y obtienen el diámetro equivalente. Carlos, si a ti te pidieran determinar el perímetro de una roca de forma irregular, ¿cómo lo harías? ¿Cómo lo medirías? Mediría el largo y el ancho y sacaría el perímetro, pero de un irregular sería como buscaría, no sé, como que no se me ocurre cómo hacerlo de un irregular.
¿A alguien de los que está ahí presente se le ocurre? O sea, profe, tomar el ancho del superior y el ancho del inferior y sacar el promedio simple. Ya, Y tomar, bueno, como siempre se toman como tres datos de cada parámetro para sacar un promedio. ya. Pero ¿cómo tiene el ancho y el alto? O sea, con un pie de metro. Ya, supongamos que no tienes pie de metro. Por ejemplo, ese día del terreno, nosotros estamos afuera del túnel y buscamos muestras. ¿Y Ya. cómo creen que medían las muestras si no tenían pie de metro? Tienen que tener una referencia, no sé, por ejemplo, un bolígrafo, sabemos que mide tanto y como con eso, más o menos te va aproximando a ese... Ya, esa es una forma, ese pero, ancho. pero si no tuviera el bolígrafo. Ya. Ahí está. La norma menciona una pinza, pero no sé si será. Entonces igual es más complicado hacerlo con un bolígrafo. La norma menciona una pinza. Voy a cambiar la pregunta. Supongamos que ustedes están en terreno, no tienen ni nada con qué medir, ¿ya? Pero, y por las casualidades de la vida se encuentran a ver. No, cambio la pregunta. A ustedes les piden medir el diámetro de un testigo, ¿ya? Y no tienen ningún pie de metro en el momento. ¿Cómo lo hacen? ¿A alguien se le ocurre? ¿Jonathan? No, profe, no se me ocurre sin ser con equipo. Ya. Miren, en forma fácil, si ustedes alguna vez les toca que hacer una medida, ¿ya? Se sacan un cordón de un zapato. Bueno, me van a decir, aquí no usan cordones, usan de... ¿Ya? Bueno, o toman un hilo que esté cercano, ¿ya? Y después toman ese hilo y le dan vuelta alrededor del diámetro y lo marcan. Y esa va a ser su marca. Ustedes la pueden estirar ese hilo y después lo pueden llevar a un papel y marcan el valor de ese perímetro. Y con eso otra vez, entonces, en otras palabras, le estoy diciendo que con una especie de cuerda chiquitita, un hilo o un cabello, el que tenga el pelo largo, ¿ya? Da vuelta alrededor de la muestra, y una vez que está dando vuelta alrededor de la muestra, realiza la marca, toma el largo, y con eso otra vez saco el diámetro, o sea, el perímetro, y con el perímetro saco el diámetro. ¿Se entendió esa parte, no? Sí. Sí, profe. Ya. Entonces vamos a avanzar un poquito. Acá están los ensayos y las posibles rupturas. Ya hay de la letra A hasta la E. Hay unas que quedan válidas y otras que están inválidas. El mejor ensayo en un PLT generalmente es el ensayo que se hace en forma diametral a un testigo. No axial, sino diametral. ¿Ya? O sea, si tuvieran que elegir entre el A y el B, tengo que hacer el A. ¿Ya? Entonces, luego con el diámetro equivalente ustedes van a sacar un I, ¿ya? Que está en esta ecuación que aparece acá, ¿ya? Y el I es el esfuerzo puntual que no está corregido. Luego van a sacar el factor de corrección y van a sacar finalmente el IS tal como aparece en la fórmula, y ese ustedes lo van a corregir en forma general para los diferentes testigos que aparecen ahí. ¿Ya? Entonces, ahora, antes que se me acabe la hora, ya voy a transmitir y voy a hacer una película para terminar por el curso. ¿Ya? Una cosita, chicos, importante que ustedes tienen que ver es que a veces las muestras ustedes las pueden adecuar.
Por ejemplo, si Efectivamente. tienen una muestra irregular, ustedes podrían cortarla y, por ejemplo, hacer un ensayo diametral, porque como es uno de los mejores, por decirlo así, se puede llevar a eso la muestra. Y lo otro es que tienen que ver siempre que dentro de los planos de la muestra no se encuentren, por ejemplo, o sea, traten de colocarlo donde no existan planos de debilidad, como fracturas o algún tipo de relleno. Y también tienen que ver que no sean zonas donde exista algún tipo de desnivel, porque la máquina tiende a moverse mientras se va cargando, ¿ya? Porque el movimiento lo van a hacer ustedes, no es continuo como en la máquina de UCS. Entonces, esas son cosas que tienen que tener en cuenta al momento de realizar el ensayo. Ya. Ahora les voy a mostrar una película y aprendí a ponerle sonido, así que no tengo sonido. Ya, y acá viene la carga puntual. Es el flujograma de los ensayos, de acuerdo a la norma. Y acá viene el desarrollo experimental. Se usó un yunque de calibración con una dureza
58 megapascales en la experiencia de PLT, se puede inferir que la roca es ígnea debido a la alta dureza que esta presenta, además de el tiempo que tardó en fracturarse. Finalmente, se puede concluir que la experiencia del martillo Smith es uno de los métodos más confiables para determinar la resistencia de la roca, debido a que existe un calibrador de instrumento, lo que permite comprobar los resultados obtenidos y calcular el error de este. Cabe destacar de que es necesario conocer la densidad de la muestra para determinar la resistencia de la roca, y esta se puede obtener mediante el método de pignometría, otro método preciso y confiable realizado en anteriores experiencias. Cabe destacar que el método de la carga puntual es un método fácil y sencillo de utilizar. Sin embargo, el rechazo de muestras que se ve afectado por el PLT es alto. Además de eso, es un método destructivo, por lo que no es posible repetir el experimento con la misma muestra. Como recomendación, se debería supervisar y explicar detalladamente cómo funciona el PLT para lograr medir adecuadamente la carga puntual, ya que un experimento salió rechazado debido a que el instrumento mostró un valor negativo. Ya. Con el video quedó un poco más claro, ¿no? Sí, creo que quedó más Ya, claro. qué bueno. Mire, hay una cosa que no aparecía en el video y hay detalles que también lo tuvieron, que hay errores en ese video, ¿ya? Primero, la muestra que se le entregó, ustedes se fijaron que tenía estaba como en un ángulo. Era una muestra chiquitita que tenía una especie de diagonal. Sí, la que usé para la prueba axial. La que usó para la prueba axial. Entonces, ¿cuál es el punto? Generalmente cuando tengo esas diagonales no se usan para las pruebas axiales. No se puede, tienen que ser rechazadas. ¿Por qué? Porque si tú la vas a poner en un PLT, ¿ya? No estás aplicando la misma fuerza. No, el punto es que está en un plano inclinado. Tiene una cara basal que es completamente circular y la parte superior, ¿ya? Es un plano inclinado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La muestra va a tender a refalar. Entonces, y al refalar, el resultado va a ser erróneo. ¿Ya? Ese es un detalle. Y el otro detalle que no está puesto en el video, que ustedes en la máquina, cuando ustedes la están probando, en la máquina de PLT, ¿ya? Tienen que apretar un botón que se llama PIC. ¿Y qué es lo que es el botón que se llama PIC? Significa que la máquina va a guardar la máxima carga a la cual fue realizada. O sea, cuando se rompió. Porque ustedes están aplicando una prensa. Y esta prensa, de repente, ¡pap!, salta y rompió la roca. Pero la máquina tiene un calibrador digital y ese calibrador digital, si yo no le aprieto el PIC, ¿ya? Va a seguir marcando y rompió y va a marcar 0, ¿ya? O sea, está marcando en forma instantánea el valor de la carga que ustedes están realizando. ¿Se entiende esa parte? Entonces, claro, en el fondo es para poder registrar esa lectura. Exactamente. Entonces, eso y quedarse con la mayor. Y quedarse como la mayor, como dice Fernanda. ¿Ya? Sí. Entonces, ese es el único concepto y el último que estaba ahí. ¿Ya? Y con esto, ya, y estando en protocolo a 5 minutos de cumplir la hora, ¿ya? Yo lo voy a dejar hasta aquí en laboratorio, esta parte. Entonces, ahora a la persona que tiene que disertar se va a quedar, ¿ya? Y los otros son libres de quedarse o también poder descansar o esperar en la clase que tengan después, ¿ya? Consulta, muchachos, antes de cerrar la grabación. Una duda pequeña, que Javier. el ensayo de pignometría no se considera como destructivo. El ensayo de pignometría es destructivo. Es destructivo. ¿Ya? Es destructivo, si tú pulverizas la roca. Entonces, ¿cuál es el punto? Es que tú, esa roca que estás pulverizando, tiene que salir de un lugar, de un resto de otro ensayo. No es que tú vayas a romper el adoquín, lo vayas a pulverizar, sacáis una esquinita del adoquín o de algún lugar cercano. ¿Ya? Pero pignometría es destructivo. ¿Ya? Lo que pasa es que normalmente nosotros realizamos los 3 ensayos típicos de densidad: geométrico, ¿cierto? El que se sumerge o el con parafina. La pignometría es complementaria a esos 3.
¿Ya? Sí, entiendo. Muchachos, antes que se me olvide, a la semana que viene les voy a pedir una tarea. ¿Ya? ¿Y cuál es la tarea que tienen que hacer ustedes? ¿Ya? Que la tienen que mandar al LOA. ¿Ya? La semana que viene a ustedes les toca la atracción indirecta. ¿Ya? Entonces, dentro de esa atracción indirecta, les voy a pedir ya que vayan a visitar la web de Salina. No me acuerdo el nombre. Fernanda, si te acuerdas tú? Sí, el Hernán Salina, Hernán no Salina. sé si lo ubican, hizo un video en YouTube, ¿ya? Exactamente. Que habla sobre cómo crear una mordaza. Ustedes buscan en YouTube cómo crear una mordaza y posiblemente les salga el video del Hernán. Ya. Si no lo llegaran a tener, les voy a tratar de compartir el link. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Es que ustedes, ahí está, el paso a paso cómo hacer una mordaza. ¿Ya? Entonces, los que no saben utilizar el AutoCAD, ya ahí también les enseña paso a paso qué parámetros usar dentro de AutoCAD para realizar la mordaza en 2D y en 3D. ¿Ya? Entonces, esa es una, que vean el video porque después se lo podemos solicitar. ¿Ya? Y la otra corresponde a que ustedes en una PPT que no tenga más allá de 3 páginas, ¿ya? Me indiquen cuáles son las propiedades índices de la roca. Con una pequeña descripción, ¿ya? Todas esas propiedades índices tienen relación con el laboratorio, ¿ya? Entonces ahí quiero que las ubiquen y la manden como tarea. Profe, ¿Cuáles son las propiedades índices de la roca? Índice de la roca. ¿eso es como los valores de UCS y el número de rebote que tiene cada tipo de roca? Claro, propiedades índice. Ya. Te voy a dar un ejemplo. Una propiedad índice de la roca es la densidad. Ya. Ya, profe. Ya, entonces, esa es una. ¿Ya? Pero Ya. ustedes coloquen ahí, deben ser por lo menos, creo que deben ser alrededor de 12. Por ahí deben andar. Ya. 12 debe ser el Gracias, número. profe. ¿Ya? Ya, muchachos. Profe, una consulta, ¿tienen que ver solo el video o les mando un diámetro de perforación? Sí. Bueno, gracias, Fernanda. Entonces, Fernanda los va a complementar a ustedes con los valores con los cuales deberían construir esa mordaza. Ya. La idea es que lo vean y lo hagan. ¿Ya? Ya, muchachos. Entonces, dejo la grabación ahora.